Yo voy a hablar, intentar ser breve, contaros un poco lo que son. Es un proyecto que está arrancando en realidad, ¿vale? Un proyecto que está arrancando, que tiene su origen en otra serie de cosas o de proyectos previos que no tienen una relación estrictamente, es decir, no hay una continuidad estricta, pero sí que hay influencia de estos proyectos previos, de los que os voy a hablar. Lo que voy a hablar ahora en unos minutos, pero que sobre todo tienen que ver con algo que yo creo que es una oportunidad que se abre a las humanidades y al arte. Esto es girar, no debería irse para atrás todavía. Vale. A las humanidades y al arte en los próximos años. Una oportunidad que se abre para precisamente, bueno, colaborar o participar en la resolución de un problema vinculado al cambio climático y que es exactamente cuál es el impacto que este tiene sobre nuestra salud mental y cuáles serían los indicadores más apropiados para, bueno, medir e intentar predecir cuál es dicho impacto. Partimos de la realidad, creo yo, que todos los que estamos aquí bueno, compartimos este diagnóstico, que es que el cambio climático de origen antropogénico pues es ya una realidad incontestable, ¿no? Creo que el contexto científico sobre sus efectos, sobre su evolución, así como sobre sus causas, es casi unánime. Y la importancia de actuar, ¿no?, para impedir que se alcance esa temperatura superior a 2 grados, ¿no?, pues es reconocida por casi todos. Es un consenso generalizado, creo yo, en el que ha influido, entre otros factores, pues la cada vez mayor visibilidad de sus consecuencias, ¿no? De sus consecuencias, muchas veces con una puesta en escena casi dramatúrgica, ¿no?, podríamos decir. Obviamente influyeron mucho lo que fueron las grandes inundaciones del año 2021 en Bélgica y Alemania, que por primera vez tocaron, ¿no?, el corazón de Europa, ¿no? Primera vez que los grandes, o que una de las grandes consecuencias del cambio climático afectaba directamente a Europa. Los incendios de sexta generación que están asolando de forma continuada tanto Estados Unidos como Australia, o hace apenas un mes Chile, ¿no?, son buena prueba de esta, ¿no?, de esta espectacularidad del cambio climático, como digo, que a veces tiene hasta este punto, ¿no?, de dramatúrgico. El reconocimiento de esta realidad viene acompañado, creo yo, de un reconocimiento cada vez mayor también de la naturaleza multifactorial del fenómeno, que explicaría también el impacto que tiene en casi todas las facetas de la vida humana, ¿no?, desde la política hasta la economía, pasando obviamente por la salud. Una comprensión que viene acompañada además de un sentido de urgencia, ¿no?, de urgencia respecto a la necesidad de tomar decisiones que de alguna forma atajen, ¿no?, tanto el incremento de las temperaturas como el resto de consecuencias de cambio, ¿no?, que vienen asociadas al cambio de régimen climático. Más allá del compromiso que los diversos gobiernos puedan tomar en esta lucha contra el cambio climático, lo cierto es que cada vez somos más conscientes de esta transversalidad, ¿no?, de lo que podríamos llamar, siguiendo a Bruno Latour, este nuevo régimen climático. Estamos en un nuevo régimen climático y esto, como digo, pues tiene implicaciones en diversos aspectos de nuestro planeta, ¿no?, desde la pérdida de biodiversidad debido a la sexta, ¿no?, gran extinción masiva, bueno, pues a nuestras costumbres alimentarias, pasando por el uso de las tierras o de los océanos. Ayer mismo, ¿no?, se aprobaba este gran acuerdo, ¿no?, en defensa del océano, o también las diversas amenazas que existen y que son cada vez más presentes para nuestra salud, ¿no?
De hecho, este ha sido uno de los temas que han suscitado más debate, es decir, ¿qué impacto ha tenido el cambio climático, podría haber tenido el cambio climático sobre la salud y el bienestar de los seres humanos, ¿no? En un primer momento se generaron algunas dudas, pero creo que esto ha quedado totalmente disipado en la última década, hasta el punto de que, bueno, podemos decir que el cambio climático es también una crisis sanitaria, ¿no? Y eso se afirmaba en el último informe del panel intergubernamental de cambio climático, ¿no? Es decir, estamos también ante una crisis climática y creo que gran parte de este reconocimiento se debe también a la pandemia de COVID-19 y al reconocimiento de que estas enfermedades de transmisión zoonótica pues son cada vez más frecuentes gracias precisamente a estar en este nuevo régimen climático. En todo caso, lo que también hemos asistido en los últimos años ha sido una progresiva sofisticación tanto del nivel de análisis e impacto, que se volvía cada vez más complejo, como de los indicadores existentes para su medición, ¿no? Y a la creación de nuevos indicadores que daban cuenta, ¿no?, de áreas que por su novedad o por su dificultad pues habían quedado desatendidas en un primer momento. Y entre los diversos aspectos de la salud pública recogidos en los diversos informes se encuentra, como no podía ser de otra forma, la salud mental, ¿no? Casi parece de sentido común suponer que un proceso global, multifactorial y con consecuencias extremas, ¿no?, pues debería tener algún tipo de impacto en la salud mental de los afectados, ¿no? Pero lo cierto es que hasta este momento todavía no somos capaces de dar cuenta exactamente, ¿no?, de hasta dónde alcanza dicho impacto. El estudio de los efectos del cambio climático en la salud mental se encuentra todavía en sus primeras fases de desarrollo y los estudios son todavía escasos, van creciendo, cada vez aparecen más, ¿no? Así, por ejemplo, pero como digo, todavía son escasos. Así lo reconoce, por ejemplo, en un metaanálisis, ¿no?, realizado por Cianconi, Vetro y Giannini, ¿no?, sobre un total, en el año 2020, que sobre un total de 163 estudios, concluía, ¿no?, ese metaanálisis afirmando que parece que hay una fuerte evidencia de la influencia del cambio climático ejerce sobre la salud mental, pero todos esos problemas necesitan ser estudiados con mayor extensión y la experiencia clínica debe ganarse más experiencia clínica. Lo mismo concluía el estudio de The Lancet Countdown en su versión del año 21, en el que señalan numerosos indicios, pero también concluía, however, because the definition, acknowledgement, stigmatization and treatment of mental health varies across different regions and cultures, assessing the mental health effects of climate change is a challenge that the Lancet Countdown will work to address in upcoming years. Obviamente, como veis, estamos ante un campo, ante un problema que se está definiendo y que se está empezando a abrir y en el que se está empezando a trabajar ahora mismo. Son muchos, estos son 2 documentos, podría haber traído otros muchos que apuntan en esta misma dirección y de los cuales yo creo que cabe extraer 2 consecuencias que considero son relevantes, ¿no? La primera sería que efectivamente hay numerosos indicios de que el cambio climático tiene un impacto en la salud mental de los seres humanos, más allá de los afectados directamente por desastres climáticos, cuyo estudio es el núcleo principal de la investigación que se ha realizado hasta el momento, ¿no? Un estudio de los aspectos graduales y a largo plazo resulta necesario, lo que puede dar lugar a la necesidad de introducir nuevos conceptos, pues algunos ya se manejan, ¿no?, pues como son la nostalgia, el duelo climático, el de ecoansiedad, ¿no?, que está ganando o está teniendo gran recorrido últimamente, que cuestionarían ciertas ideas previas y ampliamente aceptadas sobre nuestra relación con la naturaleza y su impacto en nuestra experiencia emocional y bienestar mental. Esa sería la primera de estas conclusiones. La segunda sería que, pese a esto, siguen existiendo obstáculos, ¿no?, que impiden avanzar en este estudio, debido principalmente, como señala The Lancet, a factores sociales y culturales que dificultan la creación de indicadores eficientes, ¿no?
factores que tienen, ¿no?, implicaciones en todos los aspectos de la salud mental, ¿no? Desde las formas, ¿no?, en que se percibe la misma idea de salud y de enfermedad, hasta las actitudes hacia la búsqueda, ¿no?, de buscar ayuda, ¿no?, y también las de los consumidores y los médicos, ¿no?, los practicantes de los sistemas de salud mental, ¿no? Todo esto se ve influido por estos factores sociales y culturales, ¿no? Algo que por otra parte ya nos había avisado, ¿no?, la antropología médica, pues hace ya unos años, ¿no? Lo novedoso en esta situación tal vez sea que se hace referencia explícita a la naturaleza occidental de la psiquiatría y de la psicología, ¿no?, que extiende a otras latitudes unas ideas sobre las relaciones cuerpo-mente y humanidad-naturaleza que para muchas culturas resultan completamente ajenas. En consecuencia, y como una vez realizado este análisis previo de la situación, desde el grupo de investigación identificamos tres problemas, o los siguientes elementos. Por un lado, el problema, ¿no? No somos capaces de entender y evaluar en profundidad los impactos del cambio climático en la salud mental debido principalmente a factores sociales y culturales. La causa de esta discrepancia entre nuestras herramientas de análisis y el objeto de estudio se debe a la existencia de diversas concepciones acerca de, por un lado, nuestra relación con la naturaleza, la relación entre la mente y el cuerpo, y también la definición y valoración cultural de la enfermedad mental, que no es la misma en todas las culturas. Esto genera lo que entendemos que es una oportunidad para la intervención desde las humanidades y las artes, ¿no? Y que podría resumirse como sigue. Las raíces históricas, filosóficas y antropológicas de estas discrepancias, ¿no?, que son lo que impiden esa comprensión, ¿no?, sobre el impacto. Como digo, las raíces históricas, filosóficas y antropológicas de estas discrepancias nos abren la puerta a la intervención de las humanidades y las ciencias sociales, una investigación que sea verdaderamente transdisciplinar y que enfrente la complejidad del problema a resolver. ¿Cuál es nuestra hipótesis? Nuestra hipótesis es que la construcción de la experiencia a través de procesos narrativos y dramatúrgicos es un aspecto fundamental de nuestra capacidad para enfrentarnos a los impactos negativos del cambio climático en salud mental. Al incrementar nuestra experiencia emocional, nuestra expertise emocional, lo que nos conduciría a un incremento similar en lo que algunos psicólogos llaman granularidad emocional. Esto abriría la puerta no solo a contribuir a evaluar el impacto del cambio climático en la salud mental, sino también a la intervención, a intervenir en la mejora del bienestar de los individuos. Hasta aquí lo que sería un poco el marco, ¿no?, el problema que intentamos resolver y lo que entendemos que es una oportunidad, ¿no?, una oportunidad para esa intervención. Quiero pasar ahora a exponer muy brevemente lo que sería la aproximación teórica. La aproximación teórica, que no voy a entrar a detallar, pero sí me gustaría analizar, sí me gustaría mencionar un par de aspectos. En primer lugar, de dónde parte este proyecto de investigación, este intento de contribuir a la resolución del problema, ¿no? Bueno, el primer lugar del que parte es de la historia de las emociones y de la experiencia, tal y como se ha venido desarrollando en el grupo de investigación GISTEX, liderado por Javier Moscoso durante los últimos 15 o 18 años. Y más concretamente partimos de la investigación que hemos desarrollado sobre la relación entre emociones, salud y bienestar, que cuenta además con un firme asidero en la historiografía. Es decir, el primer punto del que partimos es, por tanto, de una perspectiva historiográfica. El segundo planteamiento, más filosófico, parte de la propuesta de Ian Hacking, el filósofo canadiense, de considerar algunas de las categorías empleadas por la ciencia como categorías interactivas. Esto es, categorías que cambian al interactuar con los categorizados y con su entorno, ¿no?, siendo las categorías médicas un ejemplo
palmario de las mismas. Así, por ejemplo, Hawking señala cómo el diagnóstico del abuso sexual infantil varía conforme aquellos adultos que habían sufrido abusos revisitaban su experiencia a partir del hecho de ser categorizados como tales, ¿no? Lo que implicaba a su vez un cambio importante en la construcción de su propia identidad, ya que pasaban a ser sujetos, ¿no?, que habían sufrido abuso infantil. Esta revisión de su pasado les permitía identificar nuevos factores que a su vez se reintroducen en la categoría científica, cambiándola a su vez. Nuestra propuesta pasa por entender las emociones precisamente como categorías interactivas, como categorías con las cuales los humanos nos relacionamos, y en esa relación cambia nuestra percepción de nosotros mismos, pero también cambia la propia categoría que se modifica para responder a nuestra actitud, a nuestros cambios de actitud al ser identificados como sujetos, ¿no? Al ser identificados como sujetos que tienen tal o cual emoción. Este sería el segundo planteamiento, ¿no? El tercer planteamiento que influye en nuestra aproximación es el de las emociones construidas de Lisa Feldman Barrett, y aquí sí me voy a detener un segundo. Lisa Feldman Barrett ha desarrollado su teoría de la emoción construida a lo alto de los últimos 15 o 20 años en diversos artículos y libros, y es bastante conocida, ¿no? Este nuevo paradigma parte de la crítica a la visión tradicional de las emociones, que la autora relaciona con la división de nuestras categorías mentales en diversas facultades, ¿no?, esta tradición filosófica occidental, que englobaría pues a las facultades cognitivas, volitivas, afectivas. Esta visión, dice Barrett, que ha dado forma a la investigación sobre emociones de los últimos 40 años, es insostenible con los cambios, con los avances en nuestra comprensión del funcionamiento del cerebro. Barrett propone un nuevo paradigma, ¿no?, adaptando, ¿no?, sigue ¿no?, esta comprensión del funcionamiento del cerebro, y que ella resume como sigue. Vemos que las emociones no son monolíticas, sino que están hechas de componentes más básicos, que en lugar de ser universales varían de una cultura a otra, que no son provocadas, sino que las creamos nosotros, que surgen de la combinación entre las propiedades físicas del cuerpo, un cerebro flexible, cuyas conexiones reflejan el entorno en el que se desarrolla, y la cultura y la educación que ofrecen ese entorno. Las emociones son reales, pero no en el mismo sentido objetivo que las moléculas o las neuronas. Son reales en el sentido en que lo es el dinero, es decir, no son una ilusión, pero sí un producto del consenso humano. Dentro de este nuevo paradigma, las emociones, por tanto, ya no son clases naturales, pero tampoco necesitan serlo para cumplir con su función. Lo que quiere decir, entre otras muchas cosas, que las emociones son un producto de nuestro devenir en la historia, ¿no? Y que lo que llamamos miedo no es lo mismo que lo que llamaban miedo los campesinos filipinos del siglo XII, sin que esto implique que no seamos o que seamos incapaces de encontrar elementos en común, ¿no?, que estemos condenados a una suerte de incomprensión radical. Pero sí que esa posible similitud entre esos campesinos filipinos del siglo XII y nosotros no forma parte del explanans, sino del explanandum, o dicho de otro modo, no es la base sobre la que debemos explicar nada, sino algo que forma parte de aquello que queremos explicar. En todo caso, lo que se abre con esta perspectiva es una nueva vía de investigación filosófica que la visión clásica de las emociones como categorías naturales excluía taxativamente, ¿no?, que es la de atender a su papel como un elemento en el devenir de la historia. Estos son un poco los mimbres teóricos de la propuesta, de nuestra propuesta de investigación. Como ven, lo que queremos hacer es escapar un poco del marco teórico del desastre para entrar en otro que nos permita hablar de afecciones difusas, ¿no?, que son el resultado de procesos más a largo plazo, aunque puedan emerger como el resultado de una catástrofe medioambiental. Catástrofe que nosotros entendemos como drama ecosocial. Seguiríamos aquí a Víctor Turner, antropólogo, ¿no?, su definición de drama social,
Bueno, pues un drama ecosocial sería un momento de ruptura dramática de la vida cotidiana que permite vislumbrar la trama social y ecológica que la sostiene. Es decir, expone en primer plano nuestras creencias, prácticas y vínculos con la naturaleza que normalmente quedan ocultos. Creencias, prácticas y vínculos que entendemos son precisamente tensionados por esas situaciones difusas y de largo recorrido de las que hablábamos y que explicarían esa sensación de malestar, ¿no? Esa sensación difusa de malestar, de coansiedad, ¿no? Si lo preferís. A partir de aquí, en lo que me queda, ¿no? Sí que me gustaría hablaros del estudio de caso que vamos a empezar a trabajar próximamente. De hecho, este próximo sábado tenemos ya una primera toma de contacto, así como de la metodología que vamos a implementar en el mismo. Muy rápidamente, porque creo que no sé cómo voy de tiempo. Creo que bien. Bueno. Pero antes de entrar en el detalle, sí me gustaría señalar otro elemento u otro aspecto de la aproximación que explica en parte la elección del estudio de caso. Las creencias, prácticas y vínculos con la naturaleza son muchos y muy variados. Y si queremos que el estudio de las mismas se corresponda con una mejora de los indicadores disponibles, debemos llevar a cabo lo que no puedo calificar de otra forma como un proceso de traducción por el cual intentaríamos que las creencias de las comunidades indígenas, usando el término en un sentido muy amplio, luego lo veréis, se correspondan de alguna forma o se puedan traducir con los términos o en los términos de las psicociencias occidentales. Este proceso, que a veces es sencillo, otras veces será mucho más complejo, es uno de los límites que imponemos a nuestra investigación, o casi que nos lo imponen, ¿no? Por falta de, vamos a ser claros, por falta de presupuesto. Así que la población indígena, ¿no? La comunidad indígena escogida es la nuestra, la radicada en España, ¿no? De hecho, en las comunidades autónomas de las que somos originarios. También lo hacemos en la creencia, que puede estar equivocada, ¿no? De que la categoría con la que estos sujetos van a describir su experiencia, pues van a ser más cercanas a las de las psicociencias, ¿no? Con lo cual sería, ¿no?, facilitarnos el trabajo. Obviamente, en una segunda etapa del proyecto, si este siguiese y si tuviese la financiación necesaria, pues deberíamos ir incrementando, ¿no?, esa distancia, aumentando igualmente la complejidad de ese proceso de traducción. El segundo aspecto que limita nuestra investigación tiene que ver con qué naturaleza, ¿vale? Porque nos relacionamos con muchas formas distintas de naturaleza, ¿no? Montes, campos, bosques, lagos, huertos, no sé, ríos, ¿no? Todos ellos, además, con una amplia bibliografía que podemos incorporar o deberíamos incorporar a nuestro trabajo. Pero... Juan, perdona, 5 minutos y corto, ya vale. estamos. Voy muy rápido, vale. Pero nosotros nos preguntábamos, ¿qué pasa con el mar? Bueno, pues esta es la pregunta que nos hacíamos, ¿qué pasa con el mar? ¿Qué prácticas hacemos en el mar? ¿Cómo nos relacionamos con el mar? ¿No? Esto nos situaba un poquito en la onda, ¿no?, de las Blue Humanities. Llegamos así por fin al objeto de estudio. El objeto de estudio, uno de ellos, el otro es hacer un estudio comparado entre el Mar Menor y la Albufera de Valencia. El Mar Menor, ¿no? Este es el objeto de estudio, o mejor, este otro Mar Menor. Como imagino que sabéis, el Mar Menor es la laguna salada más grande de Europa, un ecosistema único, ¿no?, en el que, debido sobre todo a la elevada salinidad de sus aguas, en el que, bueno, pues permitió una proliferación de especies, por ejemplo, como la nacra, una especie de bivalvo en peligro de extinción en el Mediterráneo por la introducción de un parásito que llega del Mar del Sur y que, sin embargo, en el Mar Menor resiste porque el parásito no sobrevive a las condiciones específicas de salinidad, ¿no?, del ecosistema. En este espacio, como digo, único, se ha visto abocado en los últimos años a diversas crisis eutróficas, que tienen como resultado más reseñable la muerte de agosto de 2021, una elevada mortandad de peces, de los cuales se retiraron 4,5 toneladas de peces muertos en la orilla del Mar Menor, ¿no?
peces que salían a buscar oxígeno a la orilla, saliendo del mar buscando oxígeno porque no podían respirar en el mar. Esto dio lugar a esta hecatombe, como digo, que se repite en 2022, da lugar a una movilización masiva de la población civil que consigue precisamente, mediante una iniciativa legislativa popular, la aprobación por parte del Parlamento español de la personalidad jurídica del ecosistema del Mar Menor. El Mar Menor tiene personalidad jurídica desde septiembre, si no recuerdo mal, de septiembre del año pasado. Una decisión que es única en Europa y que ya sirve de ejemplo para otros lugares, tanto en España como en Europa. ¿Qué es lo que nos interesa de este caso de estudio? En primer lugar, la particularidad, casi diría su singularidad, es que a simple vista todo sigue igual. Hablábamos de un holocausto, se habla de ecocidio, pero en ningún momento esto se ajusta a lo que podríamos entender, o lo que son a simple vista, como una catástrofe, como un desastre, ¿no? Que suele tener una cara más parecida a esta. Esto entendemos cuando se nos habla de desastre natural, ¿no? Una catástrofe natural. Esto es una imagen del terremoto de Turquía de hace unos días. En este desastre vivido aquí, sin embargo, no ha habido pérdidas materiales, aunque sí ha habido una depreciación de la vivienda en los últimos años. No ha habido pérdida de vidas, al menos humanas, ni se han producido grandes cambios en la orografía del paisaje. Y aunque ha habido 2 o 3 momentos de ruptura de equilibrio del ecosistema bastante espectacular, pues son el resultado de un lento proceso de degradación que es bastante complejo de entender y de visualizar, ¿no? Lo que hace que nos planteemos que las emociones que vamos a encontrar cuando empecemos a trabajar con los grupos de trabajo van a ser distintas a las que, por ejemplo, encontraríamos en casos más evidentes, ¿no? Por ejemplo, la solastalgia, ¿no? Es el concepto acuñado por este filósofo australiano Glenn Albrecht y que designa la angustia que produce el impacto del cambio medioambiental en las personas mientras están directamente conectadas a su entorno local. ¿Y qué sería opuesta a la nostalgia? Nos dice. Bueno, si nos paramos a presentar o analizar los casos que él utiliza en un artículo de 2007 para exponer, ¿no? Para presentar la idea de solastalgia, son todos casos realmente espectaculares, ¿no? Sobre todo la sequía de Nueva Gales del Sur y sobre todo la minería a cielo abierto del Alto Valle del Hunter Valley, en Nueva Gales del Sur, ¿no? El malestar, ¿no? que esta situación causa tenía su sentido, y cito, en la experiencia vivida, ¿no? Del malestar, de la desolación física del hogar. Bueno, pues esto no lo tenemos en el Mar Menor. La desolación que vemos, o la desolación que hay, porque la hay, es mucho más compleja. Solo podemos percibirla a través de una serie de mediaciones tecnocientíficas o una serie de experiencias previas que permite una comparación, ¿no? Y son precisamente esas experiencias previas y mediaciones en las que creemos que explicarían, ¿no? Esta presunta diferencia también en las emociones y en su impacto en la salud psicosocial. Muy rápidamente os hablo de la metodología. Como digo, hemos optado por una metodología mixta que mezcla herramientas de la historia cultural, la historia oral, la antropología y la investigación artística. ¿Vale? Bueno, pues sobre la primera lo que nos interesa es conocer las creencias compartidas sobre la naturaleza en una comunidad determinada, y para esto es importante el trabajo historiográfico. Conocer estas prácticas, ¿no? Tiene también una faceta diacrónica, ¿no? que debe ser estudiada. Por otra parte, con la historia oral nos sirve para trazar historias de vida, ¿no? Puesto que nuestro objetivo es conocer la experiencia emocional ante un evento concreto, pues el trabajo con individuos, trazando sus historias de vida y su relación con el medio, pues es un primer paso fundamental. De la antropología adoptamos la observación participante, que nos permite formar parte de un proceso que es el fundamental para nuestro proyecto de investigación y que nos permite pasar de la experiencia individual a la común, ¿no? Que vehiculamos a través de la investigación artística. ¿En qué consiste ese proceso? Bueno, pues básicamente en un proceso de co-creación de una historia común cuyo resultado final se define a través del trabajo en asamblea, que es realmente el formato del proyecto. No me voy a detener en esto, pero sí quiero poneros un par de ejemplos, que va a ser solo uno, que es este de Anaïs Florin. Anaïs Florin, una artista que forma parte de nuestro proyecto de investigación y que tiene por título Ara vindran les màquines. En Ara vindran les màquines, Anaïs lo que intenta es construir una historia desde abajo del Plan Valencia Sur, el proyecto que, tras la riada de 1957, cambia el cauce del río Turia
desviándolo de su paso por Valencia. Las obras se inician en el 64, 1964, y terminan en 1973, creando un nuevo canal de 12 kilómetros de largo y 175 metros de ancho, capaz de desalojar 5.000 metros cúbicos por segundo. Obviamente, la construcción de esta gran obra de ingeniería implicó, y cito a Anaís, la expropiación y la destrucción violenta de 280 hectáreas de huerta productiva, casas, patrimonio y vidas. Mezclando técnicas de historia oral, trabajo de archivo y técnicas de cocreación y decisión, Anaís lo que logra es recopilar todo ese trabajo en un libro, lo veis aquí, Ara vindran les màquines, Relació al test de la Valencia Sud, en el que recoge esta experiencia de desposesión. Un segundo ejemplo podría ser el del cine sin autor, que os dejo aquí el vídeo, como compartiremos la presentación, pues lo podéis ver aquí, ¿no? Sin más. Conclusiones y voy terminando. Como veis, desde nuestro grupo de investigación creemos que las humanidades y las artes tienen mucho que aportar al conocimiento sobre el impacto del cambio climático en la salud psicosocial, a través de lo que sería el estudio que tiene nuestra experiencia vivida, o, como diría Ortega, ser en nuestras vivencias, ¿no? Para ello, sin embargo, tenemos que, bueno, abandonar ciertas ideas acerca de qué son nuestras emociones, sobre cómo nos relacionamos con ellas y qué papel desempeña la cultura en su configuración. Y en eso, para eso nos ayuda, ¿no?, la teoría de las emociones construidas de Lisa Feldman Barrett. Pero no basta únicamente con esto, tenemos también que abandonar ciertas ideas acerca de cuáles son nuestras formas de producción de conocimiento y cómo valorar sus resultados. Trabajar desde espacios transdisciplinares, donde cada uno contribuye a la resolución de un problema, es un proceso que requiere mucha generosidad y apertura de miras, algo que no es tan común de encontrar. Y también requiere, y abro aquí un pequeño espacio reivindicativo, la adaptación de los procesos de evaluación curricular de forma que no sigan condicionados por estructuras de organización del conocimiento que ya no tienen ningún sentido. Y con esto termino. Muchísimas gracias.